Pero lo que sí necesitamos es que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente, y eso comienza recogiendo las firmas, es decir, desde la Plaza Murillo, en el corazón de Colombia, que es el corazón del mundo, en esta plaza. Hola, colombianos, firmes por la patria. Bienvenidos a mi canal, Un Papá VTuber, el de la extrema coherencia, el espacio donde desmenuzamos la política sin filtros, con datos duros y análisis que te hacen pensar. La educación debe formar, no adoctrinar. Soy su anfitrión, un colombiano patriota y padre de 2 hijos. Te presento un nuevo capítulo de La Verdad sin filtros. Hoy destapamos el engaño más descarado de Gustavo Petro, un hombre que ha traicionado la confianza del pueblo colombiano sin pudor alguno. Hoy Colombia está en peligro. Como lo manifesté en mi ensayo, la democracia en peligro. Hoy Gustavo Petro, con el apoyo de las mafias, está anunciando el inicio y la recolección de firmas para una constituyente que él llama el poder popular, sin sustento institucional y sin apoyo ciudadano. Repito, muy grave que esas guerrillas mafiosas, hoy completamente narcotizadas, sean el apoyo y el sustento de Gustavo Petro. Mientras tanto, otros que aparecen confundidos, que no saben lo que pasa, tienen que entender que hoy más que nunca se juega la libertad de los colombianos. Esto no es cualquier cosa, aquí hay que actuar, y hay que actuar de inmediato, sin miedo, unidos. Esto no es una diferencia política. Esto es defensa de la democracia que exige determinación y acción inmediata. En su campaña presidencial de 2022, frente a figuras como Antanas Mockus y Claudia López, Petro firmó en mármol, una promesa solemne, y él dijo: no convocaré una Asamblea Nacional Constituyente. Está escrito en piedra, juraba, para calmar los temores de quienes veían en él el espectro del chavismo venezolano. Pero, ¿qué pasó? Petro nos engañó. El 3 de octubre de 2025, en Ibagué, Tolima, Petro dio un giro de 180 grados y anunció que recolectará 2.5 millones de firmas para impulsar esa misma constituyente que juró no tocar. Le mintió descaradamente al pueblo. ¿Es este el cambio que prometió? Vamos a desmenuzar esta farsa con una postura clara, defendiendo la democracia, desenmascarando el populismo de izquierda y exaltando a verdaderos líderes como Abelardo del Espriella, el tigre que ruge contra la tiranía. Si estás harto de las mentiras de Petro y quieres una Colombia libre, dale like, suscríbete y activa la campanita. Vamos al grano. Continuemos. Vayamos al origen de esta traición. En 2018, cuando Petro era candidato, y luego en 2022, ya como presidente electo, hizo un show mediático. Talló en su despacho una placa de mármol con la frase: no convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente. Era su gran escudo contra las acusaciones de querer importar el modelo chavista de Venezuela, donde Hugo Chávez usó una constituyente para consolidar un régimen autoritario. Hoy ese régimen es una narcodictadura. Petro sabía que los colombianos temíamos eso, perder la democracia ganada con sangre en la Constitución de 1991, tras décadas de violencia y lucha contra el narcoterrorismo. Pero 3 años después, con su gobierno tambaleando, reformas estancadas en el Congreso, la reforma a la salud que colapsó hospitales, la pensional que amenaza ahorros de millones, la laboral que ahuyenta inversión extranjera y escándalos de corrupción, drogas y homosexualidad que no paran, como el de su hijo Nicolás Petro imputado por corrupto y los dineros dudosos de su campaña. ¿Qué hace Petro? Cambia de discurso como si nada. El 3 de octubre de 2025, en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, durante la llamada Movilización por la Dignidad y la Democracia, Petro gritó: pongámonos en modo constituyente. Según el periódico El Colombiano, anunció la recolección de 2.5 millones de firmas por un comité de fuerzas sociales. Ojo, no el gobierno directamente, para lavarse las manos con el supuesto fin de radicar un proyecto de ley en el próximo Congreso. ¿El objetivo? Impulsar reformas sociales pendientes en 3 meses, dice, sin tocar la Constitución del 91, que él mismo elaboró como progresista en el pasado. Pero, patriotas, esto huele a trampa. ¿Quién se cree ese cuento de no tocar la Constitución? Es como decir que vas a reformar una casa a profundidad sin tocar sus cimientos.
Una constituyente abre la puerta a reescribir las reglas del juego, desde la reelección presidencial hasta el control de la justicia. El periódico El Colombiano revela un detalle escandaloso: la plaza de Ibagué no estaba llena de fervor popular, como Petro presume. Muchos asistentes eran contratistas del Ministerio de Salud, obligados a ir bajo amenaza de perder sus empleos. Eso no es apoyo espontáneo, es coacción pura y dura. Según reportes, algunos contratistas denunciaron presiones directas de funcionarios del gobierno para llenar la plaza y aparentar apoyo masivo. Y no se quedó ahí. Infobae reporta que Petro lanzó un reto directo a la oposición: les gano a todos juntos, tienen mieditis, atacando a figuras como Paloma Valencia, Vicky Dávila y, atención, Abelardo del Espriella, de quien se burló diciendo que teme a su constituyente. ¿Mieditis? ¡Qué descaro! Radio Nacional añade que Petro justificó su movida culpando al Congreso, al que llamó lleno de paracos y politiqueros, mientras promete un Estado social de derecho contra la desigualdad extrema. Pero aquí está la verdad. Esto no es cambio, es un golpe blando a la democracia colombiana. Petro critica a la derecha por no resolver problemas, pero ¿quién ha sumido al país en el caos? Bajo su gobierno, la inseguridad se disparó. En 2024, las extorsiones subieron un 20% según la Policía Nacional, y las masacres no paran en regiones como Cauca y Arauca, con 46 reportadas solo en 2025 según Indepaz. La inflación golpea sin piedad. El DANE reportó un acumulado del 7.2% en 2024, y el precio de la canasta básica arroz, carne, huevos se ha duplicado para muchas familias. ¿Y los escándalos? Nicolás Petro, su hijo, implicado en recibir dineros de dudosa procedencia para la campaña de 2022, según la Fiscalía. ¡Qué maravilla el ministro contratista Guillermo Alfonso Jaramillo! Su ministro de Salud le sacó plata a la prestación del servicio de donde pagan sus medicamentos, sus cirugías, para entregársela a una red de corrupción. No lo digo yo, lo dice un informe fenomenal de La Silla Vacía, donde aparecen unos oscuros contratistas, muchos conocidos de autos, los hermanos Tarazona, el señor Gutiérrez de Vitalogic, el que le ofrecía chantajes a Rodolfo Hernández. Si algo hay responsabilidad en la contratación, me la tiene que echar a mí. Y un señor Olarte, un hombre que de la nada aparece contratando cerca de 234.000 millones de pesos junto con los hermanos Tarazona en licitaciones express, licitaciones a dedo de hospitales en todo el país. Ahora el ministerio dice que ellos qué culpa tienen, que se roban la plata en lo local, pero el ministro Jaramillo sabe que esa plata se la están robando, por eso se la quitó a la prestación de la atención en salud. ¡Qué horror el ministro contratista! Delegatario de funciones del presidente, porque adivinen además que está pujando por la pensión presidencial. ¡Qué bellezura nuestro ministro de Salud! Además, contratos del Ministerio de Salud por 1.2 billones de pesos en 2024 fueron señalados por la Contraloría en irregularidades en su ejecución. ¿Ese es el gobierno del cambio? La constituyente de Petro es un atajo para perpetuarse en el poder, al puro estilo de Hugo Chávez. Quiere convocar al pueblo para reescribir las reglas a su medida, ignorando que, según la ley, necesita el 20% del censo electoral, 8 millones de firmas reales, y el aval de la Corte Constitucional. En 2024 ya lo intentó con una consulta popular que fracasó estrepitosamente. Ahora, con las elecciones de 2026 en el horizonte, esta jugada huele a desesperación por conseguir una bancada progresista que le apruebe todo sin cuestionar. Pero el pueblo no es tonto. Sabe que una constituyente abre la puerta a la reelección indefinida, al control de instituciones como la Fiscalía o la Corte Suprema, y a más corrupción disfrazada de justicia social. En marzo de 2025, en X y en una columna en La República, de la Espriella advirtió: la constituyente de Petro es un golpe de Estado, más peligrosa que la del M-19 y Pablo Escobar. En otra entrevista con Diario La Libertad, acusó a Petro de usar consultas populistas para atornillarse al poder, como en Venezuela, donde Nicolás Maduro consolidó su dictadura tras una constituyente fraudulenta en 2017. Es el jefe de la mafia queriendo un régimen tirano, tuiteó con fuerza. Y en junio, en CNN Español, fue contundente: Petro busca aferrarse al poder, pero la sociedad colombiana no lo permitirá. Patriotas, esta batalla no se libra solo en las plazas, sino también en las redes. En X,
La conversación está encendida. Miles de colombianos están denunciando la traición de Petro con los hashtags como #Petromiente y #No a la Constituyente. Abelardo de la Espriella lidera esta resistencia digital, y sus publicaciones alcanzan millones de vistas, inspirando a la derecha a no rendirse. Patriotas, Colombia tiene esperanza. Voces como Abelardo de la Espriella, un defensor incansable de nuestra libertad, están listas para liderar la resistencia. No caigamos en la trampa de Petro. Si quieres una Colombia libre, honesta y fuerte, comparte este video ahora, déjanos tus comentarios. ¿Apoyas a de la Espriella contra Petro? Suscríbete para más análisis sin censura y únete a la lucha por la verdad. Nos vemos en el próximo video. Firmes por la patria. Hasta pronto.